Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? A ver si lo logramos abrir. Ok. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Bien, ¿y usted, profe? Se llama corte y confección y la musiquita demasiado. ¡Ah! Perdón. Pero usted no sabe qué risa me da. Es que en serio, hay un programa que la musiqueta es como corte y confección, corte y confección. Y mira, pero es que es eso, es que si usted se fija, es como cortar. Usted corta columnas, corta filas y confecciona el cuadro. O sea, Sí, ¿qué sí, yo, nombre yo quiere? estoy de acuerdo. ¿Qué nombre quiere que le pongamos entonces? No, no, profe, para mí está perfecto, nada más que me causa risa. Bueno, está bien. Ok. Ya casi todos estamos, ¿verdad? Ya estamos 24. Hay una persona, Kimberly, que está esperando. Ya, ok. Bueno, buenas tardes. Yo no sé si ya recibieron, ya todos vieron el mensaje que les mandé eh, sobre lo del examen. O sea, el examen desde hoy de las 7 de la mañana está habilitado, pero faltaba ese detalle, que es que yo le tenía que decir a cada uno qué era lo que le tocaba hacer. Porque si usted llega y se fija, no a todos les toca hacer el mismo cuadro, ni a todos les toca hacer el mismo gráfico y a la inversa. Entonces, eh, ya está el material hecho, entonces cada cual tiene que hacerlo. Primero, hacen las tablas dinámicas y después, haciendo el procedimiento, hacen un cuadro estadístico que tenga todos los elementos y un gráfico que también tenga todos los elementos. Pero si alguno necesitara que le aclare algo, podemos hacerlo antes de empezar la clase. Voy a hacer la Profe. siguiente advertencia. Espérense un momento. Es que resulta que se dice cruce de variables. Cuando uno en estadística dice que está haciendo un cruce de variables, es que está poniendo una variable con sus categorías en la columna matriz y una variable con sus categorías en los encabezados. Eso se llama cruce de variables. Entonces, eso ya no me lo pueden preguntar porque ya se lo dije. ¿Qué otra cosa necesitan saber? Profe, yo no salgo en la lista. Y mi vida, ya me escribió. Sí, ya le escribí y Yo no no le he visto. contesté. Yo no le No, contesté. no, Alejandro, ay, perdón. Es que sí, contesté a otras dos personas, pero ahora te lo hago, Alejandrito. No te preocupes. ok, Ya te lo ok, hago. gracias, profe. Con mucho gusto. Profe, yo también tengo una duda. Sí, ¿qué pasó, Kevin? Dime. La imagen que usted mandó hay cuatro variables. Son Sí, dos porque hay variables para una dos para el tabla. gráfico, las dos primeras para el gráfico, las dos segundas, perdón, las dos primeras para el cuadro y las dos segundas para el gráfico. Ok, entonces no hay que Por hacer eso son como una tabla dinámica con las cuatro. No, no, es arriba lea, mi cariño, perdóneme, perdone que tenga ese nivel de confianza con usted, perdón, pero voy a abrirlo por acá, un momento. Por favor, distribuciones de tabla por grupo, dice. Ustedes son el grupo 4. Entonces voy a ubicarme en el grupo 4 y así de una vez. Alejandro, ¿de qué grupo eres tú? De este, ¿verdad? ¿Qué número de carnet tienes, Alejandro? A ver, de Alejandro, ¿cómo se llamaba el joven que me dijo? Sí, Alejandro Coto. Número de carnet, Alejandro. Hola. Alejandro. Ya se fue para alguna parte. Alejandro, Sí, profe. dígame su número de carnet, por favor. B82447. B82447. Ok, déjeme, porque debería de poner, bueno, ahora yo lo pongo por acá. Es que yo tengo otro control donde tengo esa información, porque es que yo no entiendo, en algún momento yo tenía las listas, no entiendo por qué no tengo las listas completas, pero no importa, se completan aquí. Un momentito. Pero eso es porque yo matriculé por inclusión, profe. Sí, por eso probablemente, pero ¿y qué le vamos a hacer? Perdón. Ok, déjame ver un momento. Bueno, aquí otro momento. Es que a veces tengo que hacer una serie de... Aquí estoy. Coto Roque, es usted, ¿verdad? Sí, Ok. Bueno, vamos a ver aquí. Ok. Coto.
Profe Alejandro. Ok, ya, listo. Ya lo agregué aquí, ahora ya les puedo mostrar. Voy a compartir la página. Un momentito. Aquí distribución de las tablas por. Ok. Entonces vamos a ver. Esto lo están viendo ya, porque en teoría se lo estoy compartiendo. Jóvenes, aún, como ya yo no soy No, joven. Todavía no. no lo estamos viendo. Ahora sí, deberían de estarlo viendo. Vamos a ver si es la que, si es el índice que estoy viendo, pero es este. Este es el que tienen que ver. Lo están viendo. Que dice algo así como grupo 4, asignación de variables por número de carnet del Sí, profe. estudiante. Sí. ¿Quién nos está compartiendo en la fiesta familiar? Porque oigo un ruido terrible. Y yo estoy sola, no puedo ser yo. Ok, vea, aquí dice, tabla dinámica. Variable 1 va en la columna matriz. Variable 2 va en el encabezado. Sí, así es como se ve mejor. Si no, usted lo cambia de modo que cumpla lo de, ¿cómo es? Forma proporcional de un rectángulo, ¿ok? De 2 por 1, 1 por 2. Y para la tabla dinámica, del gráfico usa esto. ¿Ok? Entonces, a Alejandro, Profe. aquí lo tengo. Use esto, Ale. ¿Qué pasó, joven? Dígame usted. Profe, entonces, o sea, con una tabla dinámica hago un cuadro y con la otra tabla dinámica hago el gráfico. O sea, pero igual tiene que estar ordenadito No, el cuadro para poder y hacer el gráfico. El cuadro y el gráfico, ¿sí? O sea, a pesar de que es que yo lo digo de esa manera, o sea, usted genera la tabla dinámica, ¿ok? Ajá. Después hace lo que yo les enseñé de copiar y pegar. Y empieza, Ajá. ¿cómo decimos, Jesús? Corte y confección. Corte y confección. Okay. Y entonces usted hace la tabla, y una vez que ya tiene la tabla hecha bien bonita, pone el título. Si quiere poner nota preliminar, pone la nota. Pone las notas al pie si las requiere. Pone la fuente. ¿Ok? Ok. Sí, está bien, profe. Y si Gracias. hace el gráfico, igual. Profe, Ahí creo dice que cómo se a lo quiere. que se refería, Ajá. a lo que se refiere Jessica, que creo que yo también tengo la misma pregunta, es que si uno tiene que tener el cuadro para hacer el gráfico ordenado. No, usted vea que eso fue una de las cosas que alguno de ustedes me comentó. O sea, uno puede ayudarse, pero resulta que a veces no le funciona el ordenamiento con que uno quedó en el cuadro. Por ejemplo, el gráfico de la tarea no funcionaba hacerlo así, había que hacerlo en términos relativos, porque yo pedía que se comparara en forma relativa, y al comparar en forma relativa, el ordenamiento cambiaba, y entonces había que ordenarlo para que se cumpla el principio, que si son barras horizontales, el primer segmento de esa barra tiene que ser el más importante. Entonces hay que reacomodarlo hasta que quede como tiene que quedar. Ok, profe, pero entonces, como para que de una vez el gráfico ya le queda uno acomodadito, mejor uno acomoda como un cuadro O antes sea, de eso hacer el gráfico. le ayuda, Ajá. pero yo no le voy a calificar eso. Yo le voy a Ah, ok. calificar cómo le queda el gráfico. Eso, Porque bien. el gráfico tiene que quedar con lacitos en las puntas y espolvoreadito de canela, Ok, como profe. dirían las del campo. ¿Ok? Profe, Así de bonito. ¿Ok? profe, la variable 1 es para la matriz, la columna matriz, y la variable 2. Para los encabezados, porque es un cruce de Ok. variables. ¿Sí? Igual pasa aquí. Es que aquí es una variable que va digamos, en el eje principal y desagregado para la otra. Entonces, usted considera las dos. Ahora queda un poquito más claro. Muchachos, a ver. Sí, profe. Ok, bueno, entonces ya todos tienen, hasta los que yo no había incluido, que ahí poquito a poco los he ido incluyendo, ya todos tienen su información o sus variables asignadas, ¿verdad? Bueno, voy a dejar de compartir esto, ¿ok? Y ahora vamos a empezar. Permítame, voy a admitir... Profe, yo tengo otra pregunta. A ver, Camila, ¿cuál es la pregunta? Cuénteme. Que para el resultado final, o sea, la tabla dinámica no es importante, simplemente es para hacer el cuadro.
pero tiene que, si usted se fija en el enunciado, si no lo incluyo, yo le voy a quitar 19 puntos de un bombazo. Ok, es que digamos en la tarea, creo que me quitaron puntos por no dejar la tabla dinámica, Ok, pero no decía nada de dejarla. Ok, pero vamos a hacer esto. Si usted la tiene ahí, porque no la tiene que haber bordado, mándemele, yo le corrijo la nota. No hay problema, no problema. Ok. No, era para ver si en esa parte del examen hay que dejarlo o no. Es que claramente el enunciado lo dice. ¿Usted lo Lo vio? debería decir, ok. Lo dice, lo Ah, dice. ok, lo dice. Sí, Ok. señora, específicamente, vamos para que lo vean, porque por lo visto todavía no hemos hecho esa labor de ir a ver qué es lo que dice el examen y deberíamos de verlo. Ok, yo no voy a detallar mucho, pero sí sería probablemente importante que, bueno, voy a observar un momentito por acá, ya todos los que estaban en fila de ser admitidos los admití, sí. Entonces déjeme ver un momento, voy por aquí, es que estaba viendo lo del programa, porque este tema, profe, no me funciona. ¿Cómo que no me funciona? Dice que no me funciona, pero yo mandé un mensaje. Ay, Dios mío, alguien que le conteste a alguien que está diciendo al grupo que no le funciona, porque si todos los demás están aquí, el que tiene problemas es la persona que no ha entrado. No yo. Ya me funcionó, profe, gracias. Ah, bueno, perdón, está bien, pero es que es muy difícil. Me llegan retrasados los mensajes y ya yo resolví, imagínate. Voy a terminar en el chapuí o comiendo camote, como dirían en el campo. Creo que nuestro ejercicio tiene grupo y todo. Dice así. Momentico. Sí. Segunda parte del parcial. Ok. Viene toda esta cosita y dice: las instrucciones generales, que incluye lo de la declaración jurada. Profe, no estamos viendo la pantalla. Ay, ya voy. Gracias por recordarme. Es que lo iba a hacer y como estaba en otra se me olvidó, pero como tengo excelentes asistentes, todo lo logramos, ¿verdad? Ahora sí le estamos viendo. Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, en instrucciones generales viene lo de la declaración jurada o la declaración de honor. Después viene que debe hacer un archivo de Excel y que lo debe subir a la tarea de las profesoras, que debe subirlo según las instrucciones de la profesora. O sea, las instrucciones se refiere a que usted tiene que haber resuelto las variables que se le asignaron. Ya yo dije esto, ¿verdad? En la resolución debe respetar las reglas de cuadros y gráficos vistas en el curso. Específicas, ya viene una serie de cosas sobre las hojas y demás. Y al final dice, productos que debe entregar. La base de datos. Las dos tablas dinámicas. Si no, perdón, eran 19, son 27 puntos menos. El cuadro estadístico, el gráfico. Mayor claridad creo que no podemos hacer. O sea, hicimos el mayor esfuerzo de ser lo suficientemente claras, doña Irma y yo. Esta cosa iba y venía hasta que logramos ponernos de acuerdo. Ok, ahora sí, chicos. Sí, muchas gracias. Con mucho gusto, Camila. Bueno, ok. Ya puedo. Profe. Sí, ¿qué pasó? Otra pregunta. ¿A qué se refiere con una base de datos de 100 casos seleccionados de forma aleatoria? Ok. Es que resulta que... Ese es el video que mandó Irma. Sí, es la explicación del video de doña Irma. Por eso les di 35 minutos de la clase para que lo vieran y no dijeran que era que no sabía de qué yo estaba hablando. Ahí estaba la explicación. ¿Dónde está la base? En la página del curso. Usted va a la página del curso y entra ahí a la base. Por si acaso, voy a ver si esta cosa me lo permite, ¿verdad? Porque hay veces yo digo que estoy compartiendo pantalla y ya no me funciona. Pero déjeme ver si me funciona. Si yo estoy en la base del curso, aquí donde dice materiales de la cátedra, perdón, ve que dice base de datos ISCPDG. Base de datos tiene 500 líneas y usted tiene que tomar una muestra de 100. ¿Cómo lo hace? Siguiendo el procedimiento. Pero está el procedimiento y está la explicación de doña Irma. O sea, no hay excusa para que usted no sepa cómo hacerlo, porque todo se le ha dado para que lo haga. Este es otro procedimiento que tiene el mismo objetivo. Lo que hizo doña Irma fue explicar este procedimiento.
Entonces, a eso es a lo que nos referimos con una base de 100. Por eso, cada cual tiene un archivo distinto, porque los 100 de Gabriel Galo no se van a parecer en nada a los 100 de Abraham Guadamuz. Puede ser que tengan casos que compartan, pero no son iguales. Entonces, aun cuando a usted le toquen las mismas variables, usted va a tener resultados distintos, porque probabilísticamente hablando, es casi literalmente imposible que a dos mismos estudiantes le toque la misma base de datos. Por eso tiene que mostrarnos la base de datos con la que va a generar su cuadro. Y es con base en esa base de datos que hace el cuadro, o la tabla dinámica con la que va a hacer el cuadro y el gráfico. ¿Ya quedó más clarito, chicos? Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, ¿ya puedo empezar la clase de hoy? Yo creo que ya hicimos todas las aclaraciones necesarias, porque lo que yo puedo aclarar son cosas generales. O sea, les voy a recordar lo mismo que le dije a un chico de la mañana. Recuerde, primero hace la tabla, o sea, o el cuadro. O sea, usted hace la tabla dinámica, que para eso no hay mayor dificultad, pienso yo, y después de que ha hecho la tabla dinámica, tiene que hacer el cuadro. Entonces, antes de ponerse a poner el título o esas cosas, haga su tabla, su cuadrito, haga su cuadrito estadístico bien. Y una vez que ya tiene el cuadro y dice, sí, eso va en la columna matriz, eso va en los encabezados, ahora ponga el título. No se ponga a poner el título si no ha hecho el cuadro o no ha hecho el gráfico. No sé si habrá alguna otra cosa o detalle menor o mayor que ustedes consideren que yo estoy omitiendo y que es muy importante. Me dicen para poder, si no, para poder empezar. Ustedes vieron dónde está esto, ¿verdad? Que está en materiales de la cátedra. ¿Qué pasó, Adriancito? No, que entonces el tiempo para el examen es del jueves al domingo, ¿verdad? No, es de esta semana al jueves a medianoche. El jueves a medianoche lo tiene que haber subido. Y si no, perdió sus puntos. No hay problema. Entonces, como desde hoy hasta el jueves. Claro, porque crees que yo mandé toda la información desde hoy en la mañana, estaba abierta. Okay. Es que en el video doña Irma decía que desde el jueves al domingo. Pero... Sí, porque eso, pero vea la fecha de que ella dio ese video, pero resulta que en la instrucción que yo les mostré hace un ratito, ahí viene todo súper clarito. Usted lo lee y yo creo que poca duda le debería de quedar. Ok, gracias. Con gusto. Profe. ¿Qué pasó, Mariana? Tengo una pregunta. En lo que en las instrucciones dicen que lo de en blanco y no respondo, eso no se debe incluir. Sí. ¿Es desde que hago la tabla dinámica y pongo el filtro o con el cuadro pongo se excluyen estos? No, pone el filtro para que no las Okay. incluya. Gracias. Uh-huh. Profe, Sí. ¿Cómo uno sabe, o sea, cuándo se pone lo de contar y lo de sumar en la tabla dinámica? Por eso, vea, en teoría usted vio el video de doña Irma, ¿ok? Sí. Entonces, trate de aplicarlo porque depende de la pregunta que se le esté haciendo. Yo tengo la impresión de que no hay mayor dificultad. Pero usted tiene que sentarlo a hacerlo. O sea, estoy segura que todavía no lo ha hecho. Entonces, no empiece a cruzar el río si todavía nos faltan kilómetros, hijo. Gracias. Es que tiene que sentarse a ver el problema para poder ver. ¿Estoy entendiendo lo que me preguntan o no? Porque si usted llega y me pregunta a mí, profesor, Sí, no estoy entendiendo, pero ya tiene que haber pasado por el proceso, haber visto qué es lo que le toca y qué es lo que le están pidiendo. Yo sé que la explicación que doña Irma dio está muy orientada a facilitarles la resolución del examen, no a darles el examen resuelto, no, a facilitarles la resolución del examen. Gracias, profe. Con gusto, ok. Bueno, voy a empezar, ok. Vean, el otro día yo estoy usando, permítame, voy a primero a compartir para que nos ubiquemos donde estoy. Estoy en este PowerPoint, ok. Permítame. En teoría, en el PowerPoint, nosotros tenemos que haber llegado hasta por aquí. Hasta la media geométrica. ¿Ok? Por ahí fue donde llegamos, ¿sí? Sin embargo,
yo tengo que ubicarlos a ustedes para que estemos todos claros, porque ya como que al final de esto iba muy, muy rápido, entonces tal vez se perdieron. Entonces yo voy a empezar aquí. Entonces necesito que busquen su tablita, su manual de fórmulas, perdón, su manual de fórmulas, y que vayan a la página número 1 o a la página 3, depende de la que usted esté viendo, y busque esta fórmula. Porque no se llama media geométrica, sino que en el folleto tiene otro nombre. Entonces usted debe buscar el nombre con que aparece. Se llama promedio geométrico. ¿Ya lo encontraron, muchachos? Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, si bien esta fórmula, ¿verdad?, está establecida de esta manera, yo voy a pedirles a ustedes que se fijen cómo es que lo vamos a usar en la cátedra. En la cátedra lo que nosotros hacemos es comparar pares de periodos, ¿ok? Entonces, el x barra geométrico es igual a la raíz enésima de x1 hasta xn, donde n es el número de pares de periodos, ¿verdad? Entonces, si usted tiene 5 periodos, resulta que el número de pares es 4, ¿ok? Y entonces, ¿cómo es que se saca cada x u y? Dividiendo entre el dato inmediato anterior. Ahora vamos a ver una aplicación para que ustedes lo vean. Pero adicionalmente, en el material se hace una serie de cosas que a mí me parece que es importante que veamos. Es lo siguiente: el valor de la media aritmética es mayor que el de la media geométrica, siempre. Ambas están afectadas por los valores extremos, pero de las dos la más afectada es la media aritmética. ¿Qué son los valores extremos? Son los valores que están cerca del mínimo o que están cerca del máximo. O sea, esos se llaman valores extremos. Cuando la distancia entre ellos con respecto al valor del promedio es muy grande, el promedio se afecta, ¿ok? Entonces, dice aquí, por ejemplo, la variación porcentual medida con la media geométrica es igual a la media aritmética en aquellos casos en que no cambia ningún precio o que todos cambian en la misma proporción, ¿ok? Entonces, otra de las características en relación con la media geométrica que hace que tenga ventajas sobre la aritmética serían estas. Es que es menos sensible a las variaciones de los precios más altos de los artículos. La variación de los artículos más costosos no pesa más que las de los menos costosos, como sí sucede en la media aritmética. Y la segunda es que utilizando la media geométrica, el cociente de las medias, y aquí hay un error porque no es de las medidas, es el cociente de las medias, es idéntico a la media de los cocientes, por lo que para efectos prácticos se puede usar cualquiera de las dos. Y en el caso de la media aritmética, estos resultados no son idénticos. Esto está metido en esta presentación, pero se basa en un material que yo había elaborado hace un tiempo, que doña Irma incluyó, pero no completamente. Por eso yo lo voy a mostrar. Y voy a dejar de compartir esto para compartirles esa presentación y que lo podamos ver con calma. Tiene que ver con esto que se llama media geométrica, ¿ok? ¿Están viendo ahora un Word? ¿Jóvenes? ¿Están viendo un Sí, Word? profe. Bueno, entonces dice aquí: se toma el precio de un calzoncillo para hombre en 5 establecimientos y se aumenta el precio en uno de los establecimientos en un 33%. Para ello se analizan dos opciones, la A y la B, donde la opción A se aumenta el precio del que tiene el mayor valor y en la opción B se le aumenta al que tiene el menor valor. Y se calcula la variación también para poder hacer el análisis. Entonces, vamos a repetir qué se hace. Vamos a calcular el promedio para estos 5 artículos, que es el precio original. Entonces, usted suma estos 5 valores y lo divide entre 5. A ver, ¿cuánto les da? Aquí tengo un error. Mejor lo guardo. ¿Cuánto les dio, chicos? 1180. Ok, aquí lo tienen, ¿lo ven? Aquí está, ¿ok? Ahora, van a sacar la raíz quinta. Usted va a hacer 1000 por 1200 por 1500 por 1300 por 900, ¿ok? Entonces, ese valor le tendría que dar 1160,62.
Verifiquen que es así. Acuérdense, 1000 por 1200 por 1500 por 1300 por 900. Le sacan raíz quinta. Para sacar raíz, lo que usted puede hacer es que eleva a la 1 entre 5 y eso es raíz quinta. ¿Nos dio igual o no? Sí, profe. Ok, bueno. Ahora vamos a aumentarle el precio al de estos de acá, al más alto, que es este. Entonces, una tercera parte de 1500 es 500. Entonces, el nuevo precio va a ser 2000. O sea, ese va a ser el precio. Entonces, usted va a hacer 1000 por 1200 por 2000 por 1300 por 900. Eso es el promedio, lo divide entre 5. Suma y divide entre 5. Debería de darle 1280. Sí, profe. Ok, ahora vamos a sacar la raíz quinta. Entonces hacemos 1000 por 1200 por 2000 por 1300 por 900 y le sacamos la raíz quinta. Nos da el resultado de 1229,35. Sí. Ok, bueno. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en la opción B. O sea, le vamos a aumentar el precio al artículo más barato, que en este caso es 900. Una tercera parte de 900 es 300. Entonces, el nuevo precio va a ser 1200. Entonces, vamos a volver a calcular el promedio aritmético. Hacemos 1000 más 1200 más 1500 más 1300 más 1200 y eso lo dividimos entre 5. Les debería dar 1240. Sí. Ok. Y ahora vamos a sacarle la raíz quinta a este producto, a estos valores. Hacemos 1000 por 1200 por 1500 por 1300 por 1200 y le sacamos raíz quinta. Sí, da. Ok, bueno, entonces ahora vamos a hacer la comparación que me interesa. Vean, cuando le aumentamos el, el mismo porcentaje, digamos, o sea, vea que en ambos aumentamos una tercera parte, pero si lo aumentamos en el precio mayor, el valor del promedio aritmético es mayor que el promedio geométrico, perdón, aritmético, pero cuando el precio lo hicimos para, el aumento se lo hicimos al precio de menor valor, ¿verdad? Vea que aquí es 1280 y aquí es 1240, ¿ok? Entonces, no da igual, mientras que en el geométrico, vea que da lo mismo, a pesar que los precios que se variaron fueron distintos, lo que interesa es el porcentaje del cambio, y dado que el porcentaje del cambio fue una tercera parte, entonces resulta que aumentó en una tercera parte, ¿ok? Este valor de acá es igual a este valor de acá, ¿ok? Eso es la primera parte de este enunciado que está aquí arriba y lo voy a volver a leer, que ya lo habíamos leído, pero ahora lo vamos a leer aplicado. Dice, en la geométrica es menos sensible a las variaciones de los precios más altos de los artículos. La variación de los artículos más costosos no pesa más que la variación de los artículos menos costosos, como si sucede con la media aritmética. ¿Ven? Ya lo vimos. Ahora vamos a ver la segunda afirmación que se hace. Para eso vamos a calcular cocientes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a dividir el precio actual entre el precio anterior con la opción A. Entonces, yo cojo 1000 entre 1000 me da 1. 1200 entre 1200 me da 1. 2000 entre 1500, 1,3336 con 6 veces 3.
1300 sobre 1300 me da 1 y 900 sobre 900 me da 1. Si yo calculo el promedio aritmético de ese valor me da 1,06. Háganlo y verán, porque es 1 más 1 más 1 más 1 más 1, 3, 3, 3, 3, y eso me daría 1,06. ¿Correcto? Sí, profe. Ok, bueno. Ahora, vea que en este otro caso, dado que son los mismos elementos, pues me va a dar lo mismo, 1,06. ¿Ok? Ahora, resulta que les voy a pedir que vean que es lo mismo que está aquí, solamente que en orden diferente lo tengo aquí. Entonces, yo lo que voy a hacer es hacerlo solo una vez. Voy a coger raíz de 1,33 con el 3 6 veces, porque esto da 1 por 1, 1, 1 por 1, 1,33, 1,33 por 1, 1,33 y 1,33 por 1, 1,33. Entonces, raíz quinta de 1,33. ¿Cuánto les dio eso? En teoría debería de dar 1, 106. 1,06. 059. Ah, 0,592. Sí. Ajá, sí, ok. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vea que si usted da ese valor sería el mismo por acá, ¿verdad? Porque usted tiene los mismos. Ahora vamos a calcular estos cocientes. Usted va a hacer 1280 entre 1180. Vea que aquí está indicado, ¿lo ven? La flechita aquí dice que va a ser 1280 entre 1180. Eso le debería de dar 1,0847. Sí, ya. Ok. Esto que estamos haciendo es un cociente de promedios, porque este es un promedio y este es otro promedio. Y al dividir este entre este, estoy haciendo un cociente de promedios. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para acá. Vamos a hacer 1240 entre 1180. Que aquí está indicado, ¿lo ven? Eso les debería de dar 1,0508. ¿Están viendo? ¿Ok? Entonces vea, mientras que el promedio de los cocientes, vea que esto de acá eran cocientes y yo calculo un promedio de ellos. Mientras que el promedio de los cocientes da 1,06 para ambas precios, cuando yo hago el cociente de promedios, depende el que esté analizando, me da 1,0847 o me da 1,0508. ¿Ok? Sin embargo, cuando yo hago con el geométrico, vea que cuando yo hago 1229.35 y lo divido entre 1160,62, hagan eso, 1229.35 dividido entre 1160,62, vean que lo que les da es 1,0592, ¿lo ven? Sí, profe. Entonces, resulta que este caso de acá, el cociente de promedios es lo mismo que el promedio de cocientes. Y eso lo dice aquí, vea, dice, usando la media geometría, el cociente de las medias resulta idéntico a la media de los cocientes, porque por lo que para efectos prácticos usted puede usar cualquiera de los métodos. En el caso de la media aritmética, ambos resultados no son idénticos. ¿Ok? Entonces, estas diferencias fundamentales entre usar uno y otro, ustedes deberían de tenerlas anotadas por ahí. Cuando uno va a tomar una decisión de cuál le sirve usar más, debería de considerar esas características. Y al final dice, como se ilustra anterior, ¿verdad? Para la media geométrica lo importante es el porcentaje de cambio y no el precio que varía, mientras que en la media aritmética el resultado está afectado directamente por el precio donde se da el cambio. ¿Ok? Entonces, viéndolo así, ya vimos esa filmina que estaba pendiente, pero me parece que era necesario desarrollarla un poquito más. ¿Ok? Entonces voy a seguir por acá, ¿sí? Y
ya no me voy a detener en esta, ¿cómo se llama? Filmina. Este es el cálculo que viene explicado, que ahí me parece que es importante, pero vamos a hacer, revisar esto que está anotado aquí, que es del libro de Lin, que el uso que estudiaremos, ¿verdad? Es el que busca determinar el cambio promedio de porcentajes, razones, índices o tasas de crecimiento, ¿ok? Ese es el uso que se le da dentro de la cátedra. Entonces, la media geométrica proporciona una medida precisa de un cambio porcentual promedio en una serie de números. Se usa con más frecuencia para calcular la tasa de crecimiento porcentual promedio para algunas series a través del tiempo. Entonces, permítanme un momento. Okay. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Para calcular un cambio porcentual promedio, ¿qué es lo que hacemos? Supongamos que tenemos estos datos que son para una serie de 5 años. Entonces, de acuerdo al anterior, yo tengo que coger 55.000 dividido entre 50.000, que es lo mismo de haber dividido 55 sobre 50, porque estos ceros se van a cancelar. Entonces yo hago 55 entre 50, y después hago 66 sobre 55, después hago 60 sobre 66, y por último hago 78 sobre 60. ¿Ok? Si yo multiplico estos valores, esto de acá me va a dar este valor. Entonces les voy a pedir que lo calculen. Una cosa que me hizo notar uno de los chicos, yo siempre lo enseño porque por este método así, a mí me parece que puede ser bastante rudimentario. Entonces déjenme ver un momento si puedo hacer un truco para mostrárselos a ustedes. Permitan. Es que esto está hecho así, entonces necesito mostrarles algo. Voy a copiarlo, lo voy a llevar al Excel para mostrárselos. A ver si me lo deja. Necesito abrir una hoja nueva para no caer nada de lo que tengo. Okay. Voy a pegar lo que tenía. Okay. Voy a dejar de compartir para compartirle lo que estoy haciendo en Excel. Okay. Aquí lo tengo. Okay. Entonces, permítanme un momento, esta cosa me estorba. Voy a abrirla un poquito porque se ve muy feo. Esto muy feo. Y esto feísimo. Ok, bueno. Entonces, si usted se fija, usted lo que tiene aquí es 55 dividido entre 50. Yo lo que voy a hacer es que voy a poner el cálculo que estoy haciendo para que usted lo vea, ¿ok? Ese valor se va a multiplicar por 55 dividido entre, es 66, que es el número anterior, dividido entre 55, ¿ok? Después voy a hacer 60 dividido entre 66, ¿ok? Y el último es 78 dividido entre 60, ¿ok? Entonces, vea, este está en el numerador, ¿lo ven? El 55. Cuando multiplico por este, ¿qué pasa? ¿Todo queda igual o algo se cancela? Se cancela el 55. Se cancela el 55. Ajá, se cancela el 55. Entonces ahora aquí me va a quedar 66 sobre 50. ¿Está de acuerdo? Chicos. Sí. Ok. Ahora yo voy a multiplicar 66 sobre 50 por 60 sobre 66. ¿Y qué le pasa al 66? Se cancela. Entonces, ¿ahora qué me queda? 60 sobre 50, ¿verdad que sí? Sí, profe. Ok, ahora vamos a multiplicar por este de acá. Entonces, ¿qué queda? 78 sobre 50. Sí, que sería haber hecho esto mismo, hacer este valor entre este. Y eso no es una cosa del azar, así es, ¿ok? Eso se llama el camino del lobo feroz, o sea, hacer las cosas rápido, ¿ok? Ahora, lo que usted tiene que tener cuidado es el número de periodos que debe de considerar. Entonces, si bien es cierto, estos son 5 datos,
son solo 4 periodos. Entonces usted hace, vamos a ver si lo puedo indicar, 1 aquí, un periodo, 2 aquí, 3 periodos o 4. Esa es una manera de hacerlo. La otra manera es indicarlo, no hacer el cálculo, y entonces cuando usted saca la raíz, usted hace así, dice 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Entonces saca la raíz cuarta de 78 sobre 50. Y le va a dar exactamente igual. Hagámoslo para que veamos. Esto sería igual, permítanme, igual a la raíz, ¿verdad? Pero lo que pasa es que esta es raíz cuarta, entonces debería de poner potencia. Potencia, entre paréntesis, de 78 dividido entre 50, y le pongo como potencia, perdón, punto y coma, porque si no, 1 dividido entre 4. ¿Ok? En teoría, esto debería de funcionar. Ahora, ustedes dicen, profe, pero claro que sí da, porque yo esto de acá, yo lo voy a redondear a que tenga solo 2 decimales, como lo tiene doña Irma, ¿verdad? Entonces, ahí le estoy aumentando. Aquí se los redondeo, ¿ven? Y queda el valor que ella le dio. ¿Ok? ¿Lo vieron? Para mí es más rápido hacerlo como les acabo de enseñar. Yo lo que hago es que cojo el último y lo divido entre el primero. Y cuento el número de pares, o lo indico de esta manera para no equivocarme, de que son solo 4 cocientes los que tengo, y así lo resuelvo. ¿Les sirvió la ilustración, muchachos? Sí, Sí, profe. Ok, bueno. Ok. Bueno, ahora voy a dejar de compartir eso para devolverme a la presentación. Esto ahora lo están viendo, que es donde estábamos. Sí, Ahora, profe. es importante, yo les voy a pedir que escriban esto en una hojita. Yo no sé si ustedes están tomando cuaderno, cómo lo están haciendo, pero esto tengo que decírselos. Y si no lo escriben, no lo van a entender. Ponga, promedio geométrico, X barra G es igual a 1 más R. ¿Se acuerda que quería decir R cuando vimos modelos de crecimiento? ¿Qué era R en modelos de crecimiento? La tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento del modelo, en este caso geométrico. Entonces, lo que nosotros hacemos con esto de acá es que a veces le decimos, dado estos datos, ¿cuál es la tasa de crecimiento del modelo? Entonces usted tiene que usar esta fórmula. Y si yo lo que quiero es la tasa y usted calcula el promedio, ¿cómo obtiene la tasa? Acuérdense que yo le dije que el promedio geométrico es 1 más la tasa. Entonces, ¿cómo obtiene la tasa? Tasa menos 1. Por cierto, eso es lo que hay que hacer. ¿Ok? Y eso es una cosa que algunas veces preguntamos en los exámenes. Entonces, usted tiene que tenerlo claro. ¿Podemos seguir? Eso no está no está en las tablas ni nada, pero sí las preguntamos. Entonces, usted tiene que saberlo. Bueno, ahora voy a avanzar a ver la siguiente. Ahora vamos a hablar de una que ni siquiera está en las tablas. Entonces, pero sí sale en los exámenes, porque es uno de los temas que Negocios pidió que incluyéramos. Necesito hacer una verificación, díganme, ¿cómo me escuchan hoy? ¿Mejor? Que hay veces me dicen, profe. Sí, mejor. Mucho mejor. Ok, bueno, eso se lo deben a sus compañeros de la mañana, que aquí me tuvieron a la hora del almuerzo sentada mejorándome la audición. Así es que hay que darle las gracias a los compañeros. Pero bueno, entonces, vamos a ver la media armónica. La media armónica usted la tiene que escribir aparte y pegarla en alguna parte de sus tablas, porque la fórmula no está en la tabla. Y doña Marjorie, que fue la que hizo las tablas, dijo que ya le va a incluir, pero no sabemos cuándo. Entonces, usted la copia y la tiene ahí, ¿ok? Entonces dice aquí, ¿qué es la media armónica? Se define como la recíproca de la media aritmética de los recíprocos de un conjunto de datos. Entonces, ¿cuáles son sus características? Es más representativa que las otras en los casos de obtener promedio en velocidades, rendimientos y productividad. Entonces, la fórmula es esta. Es n entre, vea, los recíprocos de los valores que se consideran para calcular la media aritmética. Entonces, como eso queda muy en el aire, ¿sí? Se tiene este ejemplo que dice así:
La velocidad de producción de azúcar en 3 máquinas procesadoras es 0.5, 0.3 y 0.4 por kilogramo. Hallar el tiempo promedio de producción después de una jornada de esta cantidad de minutos, de 4.800 minutos del proceso. Entonces, ¿cuál es el promedio de producción? Bueno, pues sencillamente usted lo que hace es que coge 3, porque son 3 observaciones, y hace 1 sobre 0.5 más 1 sobre 0.3 más 1 sobre 0.4. ¿Ok? Y eso le da que se dura 0.383 minutos por kilogramo. ¿Ok? Entonces, ahora temprano, una chica me preguntó y me dijo, profe, pero es que eso no lo entiendo. Bueno, y tiene toda la razón, puede ser que no lo entienda, pero entonces, yo lo que le puedo hacer, ay, ya hice una torta, es que yo detesto ver ciertas cosas. Si las veo me pongo nerviosa aquí. Entonces, yo les voy a pasar otro ejemplo que ilustra cómo es que funciona eso. Porque quiere decir que las 3 máquinas procesadoras estuvieron trabajando 4.800 minutos cada una. ¿Ok? Lo que pasa es de que, como hay unas que procesan más rápido que otras, usted no puede coger estos 3 valores, sino que tiene que hacer una conversión. Entonces, como el ejemplo aquí me está diseñado para demostrarlo, yo les voy a compartir un ejemplo para que lo puedan entender mejor. O sea, lo mismo que hice hace un ratito, lo voy a desarrollar, pero es que es más fácil cuando ya yo lo tengo desarrollado y yo no lo había desarrollado, no había dado cuenta que no lo iban a entender. Pero yo me comprometo a que hoy les llega el ejemplo para ilustrar esto, ¿ok? Ahora, siguiendo con esto de acá, vamos a hablar de cuáles son posibles aplicaciones de la media armónica. Por ejemplo, si usted compara varios tipos de productos con distintas cantidades de unidades de cada tipo, pero gastando de ellos igual cantidad de dinero, el precio promedio por unidad es igual a la media armónica de los precios por unidad de cada tipo de producto. Ahora, el rendimiento promedio de producción. En un grupo puede haber operarios con distintas velocidades para producir un artículo. Si cada una de estas personas tiene para elaborar igual cantidad de artículos, el promedio de velocidad de rendimientos de ese grupo es el promedio armónico de las velocidades de rendimiento para cada uno de los integrantes que operan en esa línea de producción. Entonces, otra cosa que sí es importante, esto yo lo puedo explicar con mucha más claridad porque fue cuando estábamos preparando el material, debe quedar claro que para un mismo conjunto de datos, si usted calcula media aritmética, media armónica y geométrica, resulta que los resultados no van a dar igual. Entonces yo tengo aquí estos ejercicios que son del manual del curso. Yo creo que nosotros ya vimos algunas cosas con esto que yo los puse a hacer en grupo, ¿se acuerdan? Y habíamos calculado la media aritmética, que era nada más coger estos valores y dividirlos entre 12, porque son 12 valores los que yo tengo acá. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Ok? Entonces se sumaron los valores y se dividieron entre 12. Eso da 11,87. Si usted no calcula variaciones, sino que calcula raíz doceava de estos valores, el valor le va a dar 11,45. Y si usted calcula la media armónica, sería 12 dividido entre 1 entre 11,2 más 1 dividido entre 17, etcétera. Para todos los demás, el valor le va a dar 10,9. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que usted pueda apreciar que da un mismo conjunto de datos, la más grande de las 3, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser la más grande de las 3? Aritmética. La aritmética, muy bien. La más pequeña. Armónica. Y la que tiene un valor intermedio. Geométrica. La geométrica. E inclusive, vea que la diferencia de aquí a aquí hay 46. ¿La ven? De aquí a aquí yo creo que hay 46 de diferencia. Y de aquí a aquí, ¿cuánto hay de diferencia?
No son Unas milésimas. 42. En ambos son, de aquí a aquí son 46 y de aquí a aquí son 42. ¿Ok? Y eso es algo que siempre se va a presentar. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vamos a hablar de las medidas de posición, que es medidas de posición no central. El nombre que le damos a esas medidas se llaman cuantilos. ¿Ok? Cuantilos. Entonces, ¿qué es lo que hacen las medidas de posición no central? Dividen al conjunto de datos y vea que subrayamos la palabra ordenado, porque los datos tienen que estar ordenados de menor a mayor, en fracciones específicas. Entonces, usted puede dividirlo en 100 partes y si lo divide en 100 partes va a dar el nombre de percentil. ¿Ok? Ahora, si usted lo divide en 10 partes, le va a dar el nombre de decil. Si lo divide en 5 partes, le va a dar el nombre de quintil. Si lo divide en 4 partes, le va a dar nombre de cuartil. Y si lo divide en 2 partes, lo que obtiene es el valor de la mediana. La mediana es un caso específico de cuantilo. Es cuando usted divide el conjunto de datos ordenado en 2 partes. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de esto que está por acá, en relación con los percentiles. Entonces dice así. Si el conjunto es lo suficientemente grande, usted puede fijar en 100 el número de categorías. Digamos, usted tiene 100 datos, entonces cada dato es una categoría. Y puede ser que cada una de ellas quede comprendido el 1% de los valores del conjunto. Ahora, las frecuencias acumuladas indicarían qué proporción en centésimos del conjunto es inferior a cada uno de los 100 valores. Por ejemplo, si usted tiene el percentil 23, usted tiene que el 23% de los datos son menores o iguales que ese valor. ¿Y cuánto le falta a 23 para ser 100? ¿Cuánto le falta a 23 para ser 100? 77. Es 77, creo. Entonces, resulta que es un valor que antes de él hay 23% y después de él hay 77%. Entonces, generalmente nosotros solo nos centramos en la parte de ese valor para abajo, ¿verdad? Entonces, a cada uno de esos valores le vamos a llamar percentil y cuando decimos 23, yo hubiera puesto P23 como su índice. E indica el porcentaje M de elementos del conjunto que están por debajo de él y M se conoce como rango percentil. ¿Ok? Ahora, el rango percentil mide la probabilidad entre dos valores con base en una posición percentil, ¿verdad? Pero generalmente lo hacemos entre 0 y M valores. ¿Ok? Permítanme, es que toqué algo por acá y entonces me exploraron. Entonces ahora vamos a hablar. ¿Qué es lo que hacen los percentiles? Dividen el conjunto de datos en 100 partes iguales. Y vamos a ir a buscar esa fórmula. Entonces vayan a su amiga y buscan esa fórmula que aparece ahí, que se llama percentil. ¿Ya la encontraron? Página número 1, ¿ok? Entonces vea lo que dice aquí. Usted va a poner, por ejemplo, aquí 23, lo va a dividir entre 100 y lo va a multiplicar por n, donde n es el número de datos, y le va a sumar 1. ¿Ok? Por eso es que se dice que el percentil es un valor que varía entre 1 y 99. ¿Por qué? Porque resulta que todos los valores son mayores que el mínimo y todos son menores que el máximo. Entonces, los valores percentiles variarían entre 1 y 99. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer un ejemplito para ilustrar eso. Entonces, tenemos los siguientes datos, que son los pesos de adolescentes en kilos. ¿Cuántos datos tenemos aquí? A ver, contémoslos. ¿Cuántos datos tenemos ahí? Yo conté 41, profe. Yo creo que no, son 40.
Serían 40. 40, son 40. Son 40. 40. Sí, 40, son 40. Entonces, resulta que me piden que determine el percentil 89. Entonces, yo primero determino la posición para ver cuál es la que corresponde al percentil 89. Y uso para ello la fórmula. Entonces, pondría aquí 89 sobre 100 multiplicado por 41, porque es 40 más 1. El valor que me da es 36,49. O sea, la posición, el término que es a la posición a la que debo buscar. Entonces, resulta que yo voy contando los valores y esta es la posición 36 y esta es la 37. Entonces, es un valor que está entre 66 y 69. ¿Ok? Perdón, porque esta es la posición 36 y la 37. Es el valor que está en la posición 36,49. Si el valor me hubiera dado 36,5, yo nada más hago esto, cojo 66 más 69 y lo divido entre 2. Pero si no me da 5, yo tengo que hacer algo, yo le doy ese nombre, pero a eso yo le llamo, alguna gente le llama regla de 3, pero yo le llamo interpolar. Usted le dígale como quiera, solo que hágalo bien, ¿ok? Entonces, aquí viene el desarrollo de la explicación, que es la que se sigue para hacer ese cálculo, ¿verdad? Entonces, usted establece este cuadrito que está acá, ¿sí? Yo voy a tratar de explicarlo, permítanme. Hoy estuve practicando, voy a ver si me va bien otra vez. Voy a poner aquí dice nueva función, pizarra. ¿Ven la pizarra, chicos? Sí. Ok, bueno, entonces voy a escribir. ¿Cuál es el dato que estaba? O sea, tenemos que hay un dato que está en la posición 36, que ese dato corresponde al valor, ¿qué número era? 66, ¿sí? Bueno, esto se movió mucho. Ok. Ahora yo voy a poner un dato que está en la posición 37, que corresponde a un valor de 69, ¿ok? Pero yo quiero el dato, voy a ponerlo por acá mejor. A ver, es que yo soy como, a mí me gusta que me quede bonito. 36,49 era, ¿verdad? O con punto 49, que ese es el dato que yo desconozco. Yo generalmente lo llamo X, porque me queda más fácil para no escribir, pero también usted podría llamar valor asociado a la posición 89, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo lo que hago es más o menos esto. Voy a ver si lo puedo hacer. Yo hago este valor menos este. Y después hago este valor menos este. Eso me queda en un lado de la igualdad. Y en el otro lado de la igualdad me queda este valor menos este y este valor menos este. Estos son menos y menos, menos y menos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me queda la expresión? Me quedaría así. 37 menos 36,49 o 36,49. Yo lo voy a dividir. Para ver si lo logro. Lo voy a dividir. Por acá dibujar una linecita esta. Yo lo voy a dividir entre lo que hice aquí, que es, voy a poner aquí texto, entre 37 menos 36, ¿ok? Y a eso yo lo voy a igualar, perdón, es que se me olvida que tengo que poner, ok, lo voy a igualar a la siguiente relación, a 69 menos X, que lo voy a dividirlo con la línea esta, aquí, lo divido, ¿ok? Entre, ahora voy a agregar este texto, 69 menos 66. Ok, ahí lo tengo, ¿ok? Entonces, si usted se fija, esto que está aquí arriba, ¿cuánto da?
¿Cuánto da 37 menos 36,49? 0,51. 0,51, ¿ok? Y este valor que está aquí, ¿cuánto da? 1. Entonces me da 0,51, ¿ok? Ahora, yo, este que está aquí dividiendo, yo lo voy a pasar a multiplicar. ¿Cuánto da? 69 menos 66. 3. 3. ¿Ok? Y ahora eso yo lo voy a igualar, perdón, lo voy a igualar a 69 menos x. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Sí, profe. Ok. Entonces, vean que este valor, ¿cuánto da? 3 por 51. 1,53. Ajá, 1,53 da esto, ¿ok? Y eso va a ser igual a 69 menos x. Yo lo estoy haciendo despacito, uno puede hacerlo mucho más rápido, pero hay algunos que necesitan hacer las cosas despacio, entonces yo por eso lo explico despacio. Entonces, este valor que está aquí, 69, yo lo puedo pasar al otro lado, a restar, pero lo pasaría a negativo. O lo que puedo hacer es que esta menos x que está aquí, yo lo paso al otro lado y me queda positiva, ¿no es cierto? Entonces me daría que x es igual a 69 menos 1,53. ¿Vieron lo que hice? Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, ¿cuánto me queda que es x? 67,47. 67,47. 47. Bueno. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno. Entonces, la voy a guardar por cualquier cosa. Ok. Y ahora voy a quitar esto. Ajá, para dejar de compartir. Vamos a ver si nos devolvemos para volver aquí. Déjenme volver a compartir esto. Ok. Nosotros íbamos por, permítanme. Aquí. ¿Ven que nos da el mismo valor, chicos? 67,47. ¿Lo vieron? Ok. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo sumo, el 89% de los adolescentes tienen un peso que es menor a 67,47 kilos. Vean que este valor no es de los datos observados, ¿ok? Es un valor intermedio que se interpola con base en los principios de esta información, ¿ok? Bueno. Ahora vamos a seguir hablando de los cuantiles. Por ejemplo, el percentil 10 coincide con el decil 1, el percentil 20 con el decil 2, y entonces, ¿con qué coincide el percentil 80? ¿Con cuál decil? ¿Con cuál decil coincidiría el percentil? 8. Con el 8, ok, muy bien, sí, gracias. Ahora, los quintiles lo que hacen es que dividen entre 5. Entonces, el percentil 20 coincide con el quintil 1. El percentil 40 coincide con el quintil 2. ¿Ok? Y ahí van. ¿Cuántos quintiles hay? 5. ¿Ok? En el caso de los cuartiles son 4. Lo que pasa es que solo interesan 3. Porque el primer cuartil corresponde al percentil 25. El segundo cuartil corresponde a la mediana, que es el percentil 50, o también al decil 5. Y por último, el percentil 75, que corresponde al cuartil 3. ¿Verdad? Ahora, la mediana, vean, coincide con el percentil 50, con el decil 5 y con el cuartil 2. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hablar de las medidas de variabilidad. Y entonces, permítame porque ahora hace un rato me emocioné mucho y se me pasó. ¿Qué son las
Características de las medidas de dispersión, que complementan las medidas de posición al indicar la variabilidad o dispersión de los datos, porque no solamente se considera el centro del conjunto de datos, sino que se considera cómo se distribuyen los datos alrededor de esos valores que están en el centro. Entonces, además de, cuando usted analiza un conjunto de datos, además de estudiar sus regularidades y resumirlas a través de un valor típico, que es lo que uno hace con las medidas de posición central, usted también debería de tratar de conocer o evaluar qué tan representativa es esa medida para representar el conjunto de datos. Y eso se logra con las medidas de dispersión. De las medidas de posición más usada está el promedio o la media aritmética, que es la que la mayoría conocemos. Sin embargo, esta medida está muy afectada por la presencia de valores extremos. Entonces, vamos a hablar de cuando un grupo se puede decir que es homogéneo. Vamos a decir que un grupo es homogéneo cuando el valor de esa dispersión, de esa dispersión es muy pequeño. Y eso quiere decir que los datos están muy próximos al valor central que se escogió. Mientras que cuando usted tiene una variabilidad no homogénea, lo opuesto a no homogéneo es, o sea, lo opuesto a homogéneo es heterogéneo. O usted puede decir heterogéneo o no homogéneo, ¿verdad? Entonces, es que el valor es muy grande, entonces usted no podría confiar mucho en esa medida porque hay una gran dispersión. Ahora, nosotros vamos a ver algunas medidas de variabilidad absoluta, ¿verdad? Y entonces voy a ponerlas todas acá para que podamos ver cuál es la diferencia entre ellas. Bueno, la primera se conoce como recorrido, amplitud general o rango. Esa se calcula con base en los valores extremos. También está la desviación media, la varianza y la desviación estándar, las cuales están referidas a la media aritmética. Y por última está la fórmula que llamamos intervalo intercuartil, que se utiliza con respecto a la mediana. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de esas medidas de variabilidad absoluta. ¿Ok? Entonces, el recorrido, amplitud general o rango, es una medida de variación muy simple que lo que hace es calcular nada más la diferencia absoluta que hay entre el máximo y el mínimo. Entonces, dice, el rango es el valor máximo menos el valor mínimo. Por ejemplo, para este conjunto de datos, y hoy, ahora cuando estábamos viendo en la mañana vimos que había un error, pero bueno, resulta que usted tiene que buscar el máximo de esos valores. ¿Cuál es el máximo de esos valores? 16. ¿Y cuál es el mínimo? 4. Entonces, ¿el rango cuánto es? ¿Cuánto es el rango? 12. Ahí dice 11. Eso es un error. Es que tiene un error, hay que corregirlo. ¿Ok? Ahora, algo que a mí me parece muy importante, y yo se los digo porque yo, para obtener el grado de licenciada, yo hice mi trabajo final de graduación en el control estadístico de la calidad. Entonces yo tuve la oportunidad de aprender qué es lo que usa la gente que trabaja en control de calidad. Entonces, de manera muy particular, una de las cosas que la mayoría de los estadísticos no valoran es la utilidad del rango para controlar procesos de producción. Porque como es tan sencilla, entonces uno le tiene como poca credibilidad. Sin embargo, Deming, que es como el padre de toda la teoría del control de calidad, cuando él desarrolló estos métodos y los métodos de círculos de calidad y demás en Japón, él encontró que cuando un proceso empieza a descontrolarse, lo primero que empieza a dar señales de descontrol es el rango. Entonces, muchas de las gráficas que se utilizan por operarios en empresas que tienen control de calidad usan el rango. ¿Y qué es lo que hacen? Básicamente, ellos toman una muestra y ven el valor del promedio. Vuelven a calcular otra muestra dentro de un periodo de tiempo que ellos ya tienen establecido dependiendo del tipo de proceso que tengan y vuelven a calcular el promedio. Si después de 3 muestras se observa una tendencia, ya sea que el promedio tiende a subir, o sea, la primera, o hay una muestra
que subió con respecto a la anterior, la que sigue volvió a subir y volvió a subir, eso quiere decir de que el proceso está fuera de control. Y entonces la instrucción que generalmente los gerentes de control de calidad le dan a los operarios es, si hay 3 observaciones seguidas que suben o que bajan, entonces me tiene que llamar. Y si el asunto es de que una sube y una baja, una sube y una baja, una sube y una baja, después de 6 o algo así, ellos tienen sus reglas, me tiene que llamar. Porque eso quiere decir que el proceso está fuera de control. Entonces, si bien es cierto, desde el punto de vista estadístico, la gente lo considera poco útil, es muy usado en el área de la industria. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hablar de la desviación media. La desviación media, la fórmula de la desviación media la tienen que encontrar en la página número, creo que es la número 4, arriba. La de mano izquierda dice que es para datos sin agrupar y la de mano derecha es para datos agrupados. La de mano derecha nosotros solamente vemos el promedio y la desviación, pero eso lo vamos a ver para el próximo tema, cuando veamos datos agrupados. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que se calcula la desviación media? La desviación media es la media aritmética de las diferencias de cada dato con respecto a la media aritmética del conjunto. O sea, ¿cuánto se desvía cada dato en promedio de la media aritmética del conjunto? La fórmula que se usa es esta. Vean que está en valor absoluto. ¿Ok? Y vamos a hacer un ejemplo. Vean estos datos. Si usted tiene estos datos, ¿cuál es el promedio de ese conjunto de datos? Súmenlo y me dicen cuánto les da. Son 6 datos sumados, ¿cuánto dan? Chicos, ¿cuánto les dio? 10,666. Sí, ese es ya dividido entre 6, ¿verdad? Ajá. 10,67 si usted nada más usa 2 decimales. Ahora, esta medida se considera mejor que la medida de amplitud, porque uno de los principios que tenemos en estadística es que uno debería de tomar toda la información disponible de la muestra. Ese es un principio que en estadística se llama suficiencia. Como en el rango usted solamente toma 2 valores, el máximo y el mínimo, entonces desde ese punto de vista no se considera muy adecuado. Sin embargo, ¿qué es lo que dice entonces esto? O sea, además de que tome en cuenta todas las observaciones, le indica la distancia de la media con respecto a cada observación. Y sin embargo, desde el punto de vista teórico, esta es una medida muy limitada. ¿Por qué se usa a pesar de ser tan limitada? Porque desde el punto de vista de interpretación, la interpretación que da es muy similar a la que tiene la medida que más se utiliza, que es la desviación estándar. ¿Y por qué yo digo que es un método muy engorroso? Porque, vean por ejemplo, aquí con 6 datos, que es lo que nosotros tenemos, ¿sí? Resulta que yo a cada dato le tengo que restar el promedio. Entonces yo hago 4 menos 10,67 me da 6,67. 16 menos 6,67, 5,33. Y ahí voy con cada dato. Vean, con 6 datos no es tan complicado, pero cuando usted tiene 30 datos, hacer eso es sumamente engorroso. En cambio, la que vamos a aprender ahora posteriormente, digamos que es la que más se usa desde el punto de vista, es la desviación estándar. Sin embargo, para llegar a la desviación estándar, uno primero tiene que calcular la variancia. Ahora, para una cuestión de ilustración, vea que aquí se les pone la fórmula. Esto que está acá es esta fórmula, que es igual a esta que está acá. Esta de acá sale de una aplicación en el Excel que se llama desviación promedio. Vea que no dice desviación media, sino que tiene el nombre de desviación promedio. ¿Ok? Ahora, la variancia, que es otra medida de variabilidad absoluta, es el promedio de las desviaciones cuadráticas con respecto a la media aritmética del conjunto. Entonces, la fórmula aparece en la página número 3. Y hay una diferencia entre las fórmulas de población, donde se usa este símbolo, ¿lo ven? Se llama sigma cuadrado. Esta es la que llamamos fórmula conceptual y esta es la que llamamos fórmula de cálculo.
y esta otra que es la de la muestra. Esta es la fórmula conceptual y esta es la fórmula de cálculo. Básicamente, si usted se fija, la gran diferencia entre estas dos fórmulas es que esta se divide sobre n y esta se divide sobre n menos 1. La razón por la que esta se divide sobre n menos 1 es porque esta x barra se supone, bueno, no es que se supone, es que es así, es un valor que está casi autodeterminado, porque si usted tiene el promedio y tiene todas las otras observaciones, usted sabe cuál es el valor que le falta. Entonces usted verdaderamente nada más lo que tiene es n-1 datos, ¿ok? Entonces, estas fórmulas, ¿verdad? Siempre, yo generalmente explico una vez esta de acá, y si tengo que hacer el cálculo a pie, yo solo uso las fórmulas de cálculo, porque con la calculadora es que se pueden resolver. Yo esperaría que tengamos unos ejercicios planificados para resolver usando estas fórmulas de cálculo a la próxima clase, ¿ok? Y ahora vamos a ver la aplicación con la fórmula conceptual. ¿Qué es lo que usted hizo? Usted cogió el promedio, le restó, o sea, cogió el valor, le restó el promedio, que es 1067, y lo elevó al cuadrado. Entonces, háganlo para que vean que el valor que les va a dar es 4444. Vean, 4 menos 10 daba 667. 667 al cuadrado, ¿cuánto les da? Muchachos. $113.63. 4 menos 1067 da 667. 667 al cuadrado no le puede dar eso que usted 44,4. Sí, eso es lo que da. O sea, este otro es 6, esto sería 667, esto da da como parecido, ¿no? Profe, una pregunta. ¿Sí? Es que, digamos, a mí me da 44.47 y a usted y tiene ahí 44. Sí, yo lo que pasa es que yo sé que la razón es porque Irma usó, permítame, vea, voy a hacerlo yo, ¿ok? Para que lo veamos, ¿sí? Déjenme copiarlo un momentito. Es que es por el uso de los decimales. Eso afecta. Yo por eso siempre trabajo con muchos decimales para no tener que redondear, porque cuando redondeo, esta cosa se ve feo. Permítame para ver si lo logro. Ok. Voy a irme al Excel que tenía hace un ratito. Ahorita lo vuelvo a abrir. Permítame. Es que necesito, vamos a ver, hacer un MacGyver para poder ver esto más fácil. Un momento. Pego. Ok. Ahora voy a recortar para que me queden nada más los valores. Ok. Permítanme un momento. Valores de los X. Lo corto y me lo llevo por acá y lo pego. Ahorita voy a copiarlos acá. Los valores son 4, 16, 8, 12, 15 y 9. ¿Ok? Estos son los XY, XY. ¿Ok? Entonces, ya se los comparto para que no tengamos problemas. Dejar de compartir y ya vuelvo a compartir. Un momento. Libro de Excel. Ok. Vamos a calcular el promedio. Lo voy a poner por acá. El promedio, que en este caso se escribe la palabra promedio, yo lo abro y lo marco acá. Entonces aquí me va a dar el promedio. ¿Ok? Vean el promedio. Yo lo voy a dejar, voy a hacer una cosa que uno a veces hace, que lo voy a redondear. Voy a poner la palabra redondear y que me quede con, pongo aquí punto y coma, le voy a poner que ponga 6 decimales para que vean las diferencias que hay. ¿Ven? Entonces ahora yo voy a poner aquí X y menos el promedio. ¿Ok? Entonces esto nada más lo que hago es que cojo este valor y le resto este y esto lo fijo para hacerlo más rápido. Okay. Ahora yo voy a coger esto de acá, X y menos el promedio,
menos el promedio, y lo voy a multiplicar, y ahí es donde tengo el problema porque nunca encuentro el sombrerito. Ven, no lo encuentro. Puedo poner asterisco, asterisco para que ustedes entiendan qué es lo que estoy haciendo, chicos, que es que lo estoy multiplicando por sí mismo. Lo voy a poner acá. Es que el sombrerito en esta computadora nunca lo encuentro. Entonces eso quiere decir que yo voy a coger este valor y lo multiplico por sí mismo. ¿Ve? Es que si usted le pone 1067, eso causa un problema. ¿Ok? Y ella lo usó con los valores que tenía, puso más decimales. ¿Ok? Entonces usted llega y ve aquí que usted ahora va a sumar ese valor. ¿Ok? Y el valor le va a dar esto. ¿Lo están viendo, chicos? Muchachos. Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, esta es la parte de la fórmula que ahora yo tengo que dividir. Si uso variancia poblacional, divido sobre 6. Esto lo divido sobre 6. Y si uso variancia muestral, lo divido sobre 5. ¿Ok? ¿Ven? Vean algo que es importante. Esta es la variancia poblacional, siempre va a ser más pequeña que la muestral. La razón es porque vea que yo cogí el mismo valor, pero cuando yo lo divido entre un número mayor, me va a dar un valor menor, y si lo divido entre un número menor, me va a dar mayor. Esta es la variancia de la muestra. ¿Ok? De la muestra. ¿Ok? Perdón, voy a poner aquí variancia. Perdón, muestra. ¿Ok? Ahora, si yo hubiera cogido estos datos que tengo acá y no hago todo ese procedimiento, sino que nada más calculo las fórmulas que me da el Excel tiene una que se llama VAR-P, esta que está acá. VAR-P, que yo lo marco para los datos, y aquí me da, vea, me da el mismo valor. Este valor de acá es igual a este de acá. ¿Lo ven? Los voy a poner los dos en rojo para que los puedan comparar. ¿Ok? Y ahora voy a calcular el otro, que es la variancia, pero de la muestra. Y la variancia de la muestra creo que es esta. Ok, var S, ¿sí? Entonces yo voy y marco var S para los valores, y vean que me da igual, ¿lo ven? Este valor, ¿qué color quieren que les ponga? Azul. Así, para que lo comparen. Y le pongo, lo escribo en blanco para que sea bien coqueto, o gris. Ahí, ¿ok? ¿Ven? Estos son los cálculos de la variancia poblacional y muestral, ¿ok? Ahora, vamos a ver lo de la desviación estándar. La desviación estándar es la que se puede interpretar. La variancia poblacional no se interpreta. Bueno, uno de los chicos de la mañana llegó y me dijo, profe, entonces no sirve para nada. Es un cálculo intermedio. Y le hago, pues sí, es un cálculo intermedio, pero que no sirve para nada no es cierto. Es que sirve, profe, para poder llegar no al entiendo cálculo por qué entre definitivo. 5. ¿Qué dice, hijo? Que no entiendo por qué entre 5, porque son quintiles. No, porque son 6 datos. Ya me voy a devolver para recordar. Voy a dejar de compartir y le voy a enseñar las fórmulas. Es que resulta, aquí, un momento, voy a devolverme a las fórmulas estas de cálculo. Vea que aquí divide usted entre n, son 6, y aquí divide n menos 1. Eso me da 5. Es porque son 6 datos menos 1 me da 5. Cuando usted calcula con muestra, siempre tiene que hacer n menos 1. Se basa por una cuestión de los polinomios. O sea, no es por ninguna razón así lógica, sino por claro que sí, es así una razón matemática. La razón matemática es que estos son n-1 datos determinados. Y una vez que usted conoce el promedio, todos los datos están, usted no tiene n datos, sino que tiene n-1 datos determinados. O quiere solo n-1 datos, porque el promedio por despeje le puede dar el dato que falta. Por eso se dice, es una razón matemática, es por polinomios involucrados. Ah, ya, ok. Por eso es que se hace n-1, ¿ok? Entonces, vean que aquí lo hicimos, yo acabo de hacérselos, y ahora vamos a hablar de la desviación estándar. La desviación estándar
es la raíz cuadrada de la variancia, ¿ok? Entonces, vea que si usted va al Excel, lo que pone es desves P para la población, y si va a la de la muestra, obtiene desves M, de desviación estándar de la muestra, ¿ok? Da lo mismo, ¿verdad? En el sentido de que usted las puede hacer a pie o en Excel. Ahora, ¿cómo se interpreta la desviación estándar? ¿Verdad? La desviación estándar es un promedio de las desviaciones individuales de cada observación con respecto a la media de la distribución. Así que la desviación estándar mide el grado de dispersión o la variabilidad, ¿ok? Esta medida nos permite determinar el promedio aritmético de fluctuación de los datos con respecto a su punto central o media aritmética, ¿ok? La desviación estándar nos da un valor numérico que representa el promedio de diferencias que hay entre los datos y la media que representa ese conjunto de datos. Para que ustedes vean una ilustración práctica sobre esto, se les consiguió un artículo que aparece en este lugar de Trading Center WordPress, que habla que es la desviación estándar y cómo interpretarla para efectos prácticos. Entonces yo los invito a que lo vean, ¿ok? Ahora, también el rango el intervalo rango intercuartil es una medida que usamos. Lo que pasa es que se utiliza con respecto para medir concentración de datos alrededor de la mediana, ¿verdad? También se le conoce como rango intercuartílico, rango intercuartil. ¿Cómo se calcula? Es la diferencia entre el tercer cuartil, que es el percentil 75, y el primer cuartil de la distribución, que sería el 25. La fórmula de eso, ¿en qué página está? Vayan a la página 2 de sus tablas o la página 4, por favor, y ubíquese en la columna de la derecha abajo. ¿Ya la encontraron? Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, vean este ejemplo, por favor, vean. Usted dice que el percentil 75 es 30 y que el percentil 25 es 20. Entonces, la diferencia entre 30 y 20, ¿verdad? Que sería lo que hay que calcular, es lo que nosotros llamaríamos el rango intercuartil. Entonces, usted diría que en 10 años se acumula el 50% de los estudiantes alrededor de la mediana. ¿Ok? Esa es la interpretación, porque esto se calcula. Una manera de verlo visualmente es con esta representación. Esto se conoce como diagrama de cajas vertical, diagrama de cajas horizontal. También se conoce como diagrama de los bigotes. ¿Ok? ¿Por qué se le llama diagrama de los bigotes? Porque resulta, ahorita lo van a ver, está más adelantito acá, porque resulta que se supone que si usted tiene aquí el mostacho, estas colitas son los bigotes. Por eso se le llama diagrama de los bigotes. Ahora, vea qué es lo que necesita usted para hacer la representación gráfica de esto. Hay muchos chicos que han salido. ¿Por qué será? Me doy cuenta que hay varios que ya no están. Empezamos con Profe, es que ya son las 5:03. ¿Por qué no me dijeron? Tal vez por eso. Ay, claro, pero no les dije yo, perdón, es que el otro día me pasó. Vamos a ver, yo voy a llegar hasta aquí, ¿ok? Pero la próxima vez me dicen, porfa, porque vean, yo me emociono y yo no veo el reloj, yo nada más estoy como conversando con ustedes. Entonces ustedes me dicen, profe, ya está, por favor, porque verán que por más que yo quiera, la emoción no me deja. Entonces, voy a dejar hoy hasta aquí, ¿ok? Y sigo el día jueves, ¿está bien? Les quedo debiendo los ejemplos de la media armónica para que lo puedan entender más claramente. ¿Estamos claros? Muchas gracias por la paciencia y por favor ayúdenme, porque como les digo, yo me emociono demasiado. ¿Ok? Gracias, profe. Que esté muy bien. Dios los bendiga. Hasta luego. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Dios, hasta luego.